Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio formalmente a lo que es nuestra unidad número 3. Cabe mencionar que por ahí tenemos pendiente todavía en laboratorio el día miércoles. Vamos a terminar de ver lo que es este software que estábamos analizando en las clases anteriores, que es el Access, que nos va a permitir de cierta forma hacer uso o utilizar ese software para el manejo de nuestra base de datos de forma muy sencilla. Por ahí ya vimos cómo crear una base de datos, cómo crear las tablas, cómo ingresar información y cómo relacionar esta información, cómo relacionar las tablas. Pudimos ver que pues depende de que nosotros enfoquemos bien cuál va a ser nuestra llave primaria, cuáles datos necesitamos analizar y cuáles datos necesitamos introducir en nuestras tablas de información. Obviamente estas tablas deben ir relacionadas y al final Access nos permite manejar nuestra base de datos de un todo. Lo único que nos hace falta ver son las consultas, que es lo que vamos a ver en laboratorio el día miércoles, y ahorita vamos a continuar con lo que es nuestra unidad número 3, porque los tiempos se nos están reduciendo y por ahí en la clase anterior también se les quedó una información para investigar que les va a ayudar ahorita para poder analizar la información que vamos a ver. Bien, pues es una unidad muy corta, una unidad que nos va a permitir conocer un poquito acerca de este tipo de software de gestión que de cierta forma pues sí van a ser familiares para ustedes. Recuerden que vimos base de datos, con lo que cerramos la unidad número 2 y de ahí, de ese conocimiento, de esa apertura a lo que fueron las bases de datos, pues va a depender que ustedes entiendan un poquito este tipo de software. Bien, vamos a empezar. Ahí está. Bien. La unidad número 3, software de gestión. Empezamos con el punto 3.1, software para gestión de recursos materiales y financieros. Para empezar, pues, ¿qué es un software de gestión? Pues bien, este software de gestión nos va a permitir simplificar las tareas dentro de la empresa en la que ustedes estén desempeñando o de su empresa, dependiendo donde ustedes estén realizando alguna función. Les va a permitir el ahorro de tiempos, les va a permitir la facilidad del manejo de la información a través de la relación entre todos los departamentos que al final de cuentas van a ser unidos en una base de datos. Por eso era importante que ustedes conocieran el concepto como primer punto de lo que es las bases de datos. Entonces, los software de gestión tienen múltiples funciones dentro de las empresas, de acuerdo con las áreas que tienen la misma, o sea, que tienen las empresas, y obviamente el manejo de estas áreas a través de este software, a través del conocimiento de la base de datos de la empresa, pues va a permitir automatizar, agilizar, ahorrar tiempos, tomar decisiones, etcétera. Entonces, un software de gestión sirve para eso. Sirve para manejar, para integrar, para automatizar toda la información que se maneja dentro de una empresa. Por eso dice que son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocios asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Entonces, estos software obviamente se dividen en software de gestión de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos financieros, de recursos materiales como aquí lo mencionamos, ¿no? Entonces, todo este manejo de información dentro de las bases de datos de estas áreas se va a interrelacionar a través de los software de gestión y se va a manejar a través de los software de gestión. Por eso es importante que ustedes conozcan el concepto de software de gestión. Bien, entonces nos dice que los software de gestión están compuestos por diferentes partes de diferentes usos
integrados en una sola aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, dentro de una empresa, pues existe el departamento de recursos humanos, existe el departamento financiero, el departamento de materiales, el departamento de producción, el departamento de marketing. Entonces, este software, a través de su aplicación, a través de su uso, pues va a permitir que estas áreas estén relacionadas y que estas áreas compartan la información. ¿Por qué? Porque dentro del área de finanzas es importante conocer cuánto importa la nómina, por ejemplo, de este mes, para que ellos tomen en cuenta los recursos disponibles que tengan. Necesitan conocer del área de ventas, por ejemplo, cuál es mi cobranza de este mes para saber con qué recurso voy a contar. Necesitan saber también cuál va a ser la producción de este mes para estimar costos, para estimar gastos, para tomar decisiones. Y no solo el área financiera, también las otras áreas pues dependen de cada una de las áreas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el área de producción obviamente tiene que saber con qué inventario cuenta, cuál es su almacén, cuáles fueron las compras, a lo mejor hacer una solicitud de compra y pasarla al departamento de recursos materiales, como a través del sistema, a través de la captura de datos. Todos estos sistemas de gestión son alimentados por las personas que los van a manejar, y estas personas obviamente deben de contar con los conocimientos necesarios para poder alimentarlos, ¿no? Entonces, son software que les permiten a las empresas manejar e integrar todas sus áreas y manejar toda la información que se genera dentro de su empresa, pero cabe destacar que sí es necesario que cada persona que se encuentra manejando estos software, pues que tengan conocimiento de su área, tengan conocimiento de lo que están hablando, de lo que están manejando, de las funciones que están realizando y de lo que se necesita hacer dentro de su área. Porque si bien es cierto que estos software permiten la integración, permiten el ahorro de recursos, el ahorro de tiempos, el ahorro de tomar una mala decisión, y lo contrario, les permite tomar decisiones con base a cómo se está manejando en este momento la empresa a través de la integración de todas sus áreas, y tomar decisiones de forma rápida, de forma oportuna. Entonces, si bien es cierto que todo eso es benéfico para la empresa, también es cierto que hay que poner atención en el uso de quién va a hacer uso de este tipo de software. ¿Qué características manejan los sistemas de gestión? Bien, dice que las principales características es que son integrales, modulares y adaptables. Integrales se refiere a que permiten controlar los diferentes procesos de la compañía, entendiendo que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí. Es lo que ahorita les acabo de explicar. Al final de cuentas, dentro de una empresa, los departamentos son como engranes que van funcionando a través del buen manejo de estos, del buen uso de la información de estos y del buen desarrollo de cada una de las funciones de estos. ¿A través de qué? De la interrelación. Cada departamento depende del otro, y si no funciona uno, no funciona el otro. Entonces, es importante que comprendan que una de las características principales de estos software de gestión es que son integrales y obviamente relacionan todos los departamentos que hay dentro de las empresas o de las organizaciones. Modulares. Entienden que en una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de procesos. Es decir, que todos estos software trabajan o se manejan a través de módulos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos Excel, yo les mencionaba los menús que decía archivo, inicio, datos, gráficas, etc. Bueno, aquí modulares se refiere, por ejemplo, que están divididos por áreas, por módulos. El departamento, el módulo de ventas, el módulo de producción, el módulo de compras, el módulo de gestión financiera, el módulo de almacén. Estos software están divididos por módulos, y estos módulos al final
se interrelacionan compartiendo la información de toda la empresa, la información que cada módulo tiene y obviamente que tiene que ver con su nombre, por ejemplo, las ventas, cobranzas, compras, producción, almacén, todo eso se interrelaciona y todo eso se comparte dentro del mismo software, dentro de la misma base de datos. Bien, y que son adaptables, son creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada empresa. Esto quiere decir que en el mercado hay infinidad de software de gestión. Cabe mencionar en este punto que estos software, la mayoría, tienen un costo de licencia, un costo de instalación, un costo que al final para la empresa obviamente importa una salida. Es por ello que las empresas tienen que analizar antes de decidir qué software van a adquirir o qué software van a comprar o qué software van a rentar, porque muchas veces también los usan por licencias y únicamente tienen que estar pagando mensualmente esa licencia, esa renta que les va a permitir el uso y el manejo del software por el cual se decidieron. Antes de eso, tienen que analizar, en este caso, su empresa en cuanto a capacidad, en cuanto a producción, en cuanto a manejo de datos, qué tanto o qué tan grande o qué tan pequeño necesitan ese software, qué características independientes a las que les acabo de mencionar necesitan de ese software. Al final de cuentas, no va a ser una decisión, por ejemplo, de ustedes contadores, no. Tienen que intervenir expertos en el área, expertos en sistemas, expertos en informática, junto con la parte directiva que conoce a toda la organización. ¿Para qué? Para tomar una buena decisión y no invertir en un software que no va a ser funcional para tu empresa. Entonces, tienen que ver con el tipo de empresa, si es de servicio, si es de producción, si es de fabricación, de lo que sea. Entonces, sí tienen que ver muchos aspectos para la toma de decisión de cuál es el software que más le conviene a la empresa. Entonces, a ustedes, contadores, obviamente les toca el uso de estos software como tal. Lamentablemente nosotros en la institución no contamos con la infraestructura para manejar y el financiamiento para manejar la diversidad de software que hay en el mercado. ¿Por qué? Se los vuelvo a repetir. Hay costos de estos software. Hay algunos de cierta forma que te permiten hacer demos, que te permiten hacer uso del software como para que lo conozcas y te convenzas si es el mejor software para tu empresa. Pero la mayoría de los software generan un costo, generan un gasto, entonces no es tan fácil poderlos tener instalados en los equipos de laboratorio, ¿no? No es como el Microsoft Office, que al final sí genera una licencia, pero no es un gasto tan excesivo o que pueda impactar de manera negativa. Entonces, todos estos aspectos son importantes que se consideren, ¿no? Entonces, puntualizando, los software nos permiten el manejo de una base de datos. Recuerden que una base de datos es donde se almacena toda la información de la empresa, de la organización, de su despacho, de lo que ustedes estén manejando en el momento en el que se vayan a desempeñar como profesionistas. Entonces, el software de gestión nos permite manejar esa base de datos a través de de la interrelación de todas y cada una de las áreas de la empresa o del negocio o de su despacho, ¿no? De todas las áreas que se manejen dentro de su organización. Bien, ¿cuál es el propósito de estos software? El propósito es otorgar apoyo a los clientes del negocio, obtener tiempos de respuesta rápidos a problemas de la empresa, tener un buen manejo de información ayudando a una toma oportuna de decisiones y disminución de los costos de operación. Bien, el propósito principal de las empresas de invertir en este tipo de software obviamente es optimizar los tiempos, optimizar los recursos, ser más productivos, ser más eficientes,
disminuir de cierta forma sus gastos. ¿Por qué? Porque este tipo de software, al estar interrelacionados, obviamente les va a permitir ser más competitivos, ser más rápidos, tener menos tiempo, tener mayor oportunidad por ejemplo, en una empresa de producción, de sacar la producción que fue estimada. ¿Por qué? Porque ya todo es automatizado, ya todo es con base a lo programado en este software. Entonces, sí, es muy benéfico para las empresas y sí ayuda a optimizar los tiempos. Por ejemplo, anteriormente en las empresas, cómo se llamaban los asientos en la parte de gestión financiera o del módulo de gestión financiera, cómo se llevaban los asientos, los estados de resultados, todo esto que al final a ese departamento o a esa área le exigía demasiado tiempo. Se llevaban a través de las hojas verdes, a través de los libros de diario, a través de toda esa información que se alimentaba de forma manual. Entonces ustedes, no sé si algún momento les ha tocado ver una de esas hojotas verdes que tenían que llenar los contadores anteriormente, ¿no? Ahora todo eso se lleva en los sistemas o en los software de gestión a través del llenado de las bases de datos. Ustedes son los encargados de llenar esa información y el software se va a hacer cargo de hacer todos esos procesos, todos esos manejos que al final van a optimizar los tiempos y obtener el mismo resultado de una forma más rápida. También para los directivos, pues es muy benéfico porque ellos pueden tomar decisiones rápidas a través de reportes que pidan. A ver, el módulo de producción o el área de producción, necesito que me pases un reporte de cuánto se produjo en el mes de enero. Lo único que tienes que hacer es irte al software, irte al módulo de producción, irte al menú donde puedes hacer los reportes y obviamente introducir cierto tipo de datos que te van a permitir obtener un reporte de la producción que se hizo en el mes de enero, en el mes de febrero, X, ¿no? Entonces, también el almacenar esa información de años dentro de esta base de datos, pues te va a permitir traer información de años atrasados, si es necesario para tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, todo esto al final termina siendo benéfico para toda la organización. ¿Y cuáles son los objetivos de los softwares de gestión? Ya lo dijimos, optimización de los procesos empresariales, acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna, la posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización. Bien, esos son los objetivos. Al final de cuentas habrá una persona, un gerente que tenga el acceso a toda la información. Hay empresas en las que únicamente por área te permiten ingresar a tu módulo y sin autorización no tienes acceso a ingresar a otras áreas. Es decir, por ejemplo, el área de producción únicamente tiene acceso con las características de su usuario a ver la producción, a ver cuánto material tengo, cuánto tengo que producir, y no puedo acceder a ver, por ejemplo, el módulo de gestión financiera para ver si ya se registraron todas las cobranzas que hubo en este mes. No, en muchas empresas lo que hacen es limitar el usuario por área, y si en algún momento el área de producción necesita acceder a algún otro departamento o viceversa, el área de recursos humanos necesita acceder a algún otro departamento, pues tiene que pedir autorización y le tienen que dar autorización a lo que es su usuario. Entonces ya depende de la empresa, ya depende de los encargados, ya dependen de las personas que dirigen y gestionan todo lo referente a todas las áreas dentro de la empresa, qué características o qué permisos les van a dar a cada uno de los responsables de área. Bien, el 3.1.1, aplicación de programas especializados. Aquí vamos a hablar de algunos. Recuerden que dijimos que todos estos software son demasiado extensos.
Hay muchísimos en el mercado. Ustedes ahorita en una actividad que se va a asignar, pues van a tener que investigar uno y analizarlo en cuanto a características, objetivos, costos, interfaz, para que más o menos conozcan cuáles son los software más importantes de gestión que existen en el mercado. Entonces, vamos a hablar aquí del ERP en general, el software de gestión, el Microsoft Project, el Aspect COI, el Aspect SAI y el Aspect NOI. Bien, software de gestión ERP. Según Cooper y Clapham en 1998 aportaron que este tipo de software hace referencia a lo que hacen referencia a que un ERP ofrece a la organización en un sistema un sistema operacional, financiero y de gestión integrado, siendo una estructura accesible que permite cuotas de información por toda la organización. Es un sistema de software que permite a toda la organización automatizar e integrar la mayoría de los procesos. En otras palabras, un ERP es un sistema de información integrado, bien lo dice su palabra, integrado. Recuerden que integrar es integrar a todas las áreas, en la forma de que de un paquete, de una base de datos, de un software compuesto con varios módulos, tales como cuáles, ya los mencionamos, producción, ventas, finanzas, recursos humanos, que nos va a aportar la integración de los datos, nos va a aportar o nos va a permitir compartir los datos, compartir la información a través de los procesos del mismo software. Entonces, al final de cuentas, este sistema de software, pues obviamente nos va a dar muchos beneficios dentro de la organización, ya que al mantener la información en línea, al mantener la información de forma inmediata, pues facilita el flujo de información dentro de la organización, facilita el uso de la información para los directivos, para la toma de decisiones, para, en este caso, obviamente, estar siempre pendientes de qué es lo que hace falta, por ejemplo, en el departamento de recursos de producción, a través de la conexión con el departamento de recursos humanos, que es el que va a alimentar a este departamento, ¿no? Entonces, nos permite o nos facilita el uso de la información dentro de la organización en cuanto a proveedores, clientes, inventarios, abastecimiento, a través del buen funcionamiento de sus módulos, ¿no? Entonces, esto va a permitir que la empresa camine y crezca a través de la buena gestión de sus departamentos, a través de una oportuna producción, de un oportuno pago de nómina, de un oportuno inventario, a través de un oportuno manejo del departamento de recursos financieros y contables. Entonces, todos estos software tienen un papel fundamental dentro de la organización porque al final de cuentas nos permiten el buen manejo de todas y cada una de las funciones dentro de la organización. Siempre recuerden que todos estos software son alimentados por el recurso humano. Entonces, el recurso humano que está a cargo de cada uno de los departamentos obviamente tiene que conocer sus funciones, tiene que conocer sus tareas, tiene que conocer lo que está ofreciendo y lo que está diseñando. Bien, vamos a empezar vamos a continuar con este software de gestión, el Microsoft Project, que dice que es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes de asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. Bien, dentro de este software pues existen diversas funciones que se asignan en el proceso o en el manejo de este departamento, y al final de cuentas, ¿cuáles son esas funciones? Bien, te permite gestionar un presupuesto, te permite evaluar los ritmos
de trabajo de cada persona, te permite asignar fechas, te permite que tus proyectos lleven un desarrollo a través de qué, a través de los planes que se estén manejando a través de este sistema de Microsoft Project, ¿no? Entonces nos va a permitir analizar el presupuesto, nos va a permitir llevar cargas de trabajo a través del manejo de las tareas de todas las personas que se involucren dentro de este proyecto. Ese es el otro aspecto que se maneja dentro de este software Microsoft Project y que nos marca de cierta forma el plan de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí continuamos con lo que es otro software de gestión, que es el Aspel COI. Este Aspel COI es un sistema diseñado para capturar, procesar y mantener actualizada la información contable de una empresa en forma segura y confiable. Permite controlar los activos de la empresa mediante el cálculo, control y proyección de la depreciación, la revaluación de activos y el seguimiento en la depreciación de los mismos. Además, puede obtener reportes y gráficas de alto nivel e interactuar con los demás sistemas de línea de Aspel. Cabe destacar que Aspel pues tiene ha desarrollado diversos software que permiten de manera puntual el manejo de cada área. Es decir, en este punto, hablando de COI, es únicamente enfocado a lo que es el área de contabilidad de la empresa. Entonces, el área de contabilidad en la que, como aquí lo dice, va a permitir el manejo de los cálculos, el manejo de lo que es toda la parte financiera que tiene que ver con la organización. Entonces, es un sistema muy completo, un sistema que obviamente depende de la captura, depende de la información que se le alimente a este sistema, a este software, porque a través de ello va a dar los resultados esperados. A través de ello, pues obviamente se van a poder obtener los datos esperados y como aquí lo menciona, pues también a través de este software se pueden obtener reportes, gráficas que en el área financiera al final de cuentas son de mucha utilidad para la toma de decisiones. Entonces sí es importante mencionar que el Aspel COI pues está dirigido a lo que es 100% el área contable y que al final de cuentas les va a permitir hacer todo esa integración de información a través de la base de datos contable que se lleve y obviamente calcular, controlar, proyectar, depreciar y llevar todo lo que es la parte financiera, el flujo de efectivo de la empresa, el manejo del capital. Después pasamos a lo que es el SAE, que también se desprende de lo que es Aspel, y nos dice que el SAE es un sistema administrativo empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa, en forma segura y confiable. La integración de estos módulos, clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, asegura que la información se encuentra actualizada en todo momento. Genera reportes, estadísticas y gráficas de alto nivel, interactúa con otros sistemas de Aspel también, obviamente. Todos estos que se desprenden de Aspel, obviamente al final pueden ser interrelacionados para el manejo de la información y obviamente pueden ser instalados de acuerdo a la organización, de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Porque puede ser que sea una empresa de servicios y no necesite un Aspel SAE en el que va a manejar lo que son todas las compras y ventas de la organización. Entonces, a eso se refiere el Aspel SAE, las compras y las ventas, clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, todo eso que depende de este departamento que es compra-venta. Bien, de ahí pasamos al 3.2, software de recursos humanos, gestiona todo lo relacionado con el personal que labora en la empresa. Automatiza el control de nómina, percepciones, deducciones, todo de acuerdo a las disposiciones fiscales. Dentro de este software
yo aquí les estoy mencionando el Aspel NOI. Es un software muy conocido y muy manejado por muchas empresas porque tiene una interfaz muy amigable, es muy fácil de familiarizarse con su uso, ¿no? Entonces el Aspel NOI va a permitir el manejo de todo lo que tenga que ver con el departamento de recursos humanos. Nóminas quincenales, nóminas extraordinarias, nómina de aguinaldo, de prestaciones, retardos, todo lo que tenga que ver con el personal, viáticos, descuentos, préstamos, todo lo que tenga que ver con el recurso humano dentro de la organización se va a poder manejar dentro del módulo, dentro del Aspel NOI, que es el que estamos manejando ahorita. Cabe mencionar que de todos estos que yo les he mencionado, que permiten manejar ciertas áreas, pues hay infinidad de software que van a permitir gestionar en sí todos los departamentos de la organización, manejar todos los departamentos de la organización. Entonces, yo les mencionaba, por ejemplo, en el Instituto Tecnológico se maneja el Aspel NOI para llevar lo que es la nómina del personal, pero cabe mencionar también que todos estos software, como son alimentados por la parte, las personas que manejan estos software, pues sí, siguen dependiendo de la parte humana, ¿no? Del conocimiento de las personas que están desarrollando cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque al final necesitan actualizaciones, dependen de disposiciones fiscales, dependen de información que se genera año con año, como por ejemplo en las nóminas que hay que actualizar las tablas del ISR que van a permitir hacer el cálculo correcto de la retención del ISR al trabajador. Entonces, sí es importante mencionar que a pesar de que son software muy amigables, son software que nos permiten controlar y manejar y gestionar toda la información que hay dentro de la organización, pues sí sigue dependiendo del conocimiento que ustedes obtengan, ya sea como contadores, como administradores, como ingenieros en producción, en industrial, en lo que sea, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcan estos software y que tengan idea de qué es lo que se maneja en cada uno de estos software. Al final de cuentas, ustedes en un momento dado en el que se vayan a desarrollar como profesionistas, pues tienen que llegar a un lugar en el que ya va a haber implementado a lo mejor un software con el que ustedes se tienen que familiarizar, pero ya van a conocer que esos software o al final de cuentas pues permiten el buen funcionamiento de la empresa y de la organización y permiten obviamente interrelacionar toda la información que en algún momento dado ustedes como contadores van a hacer uso para el desarrollo de sus competencias y de sus habilidades dentro de la empresa. Bien, con esto vamos a cerrar lo que es la unidad número 3 y yo les voy a dejar una actividad. Ustedes por equipo, recuerden que ya formamos equipo, tienen que investigar un software de gestión en el que van a hablar de a qué se refiere ese software que están utilizando, cuáles son sus ventajas y desventajas, cuáles son sus características y cuáles son sus costos de ese software que investigaron. Lo tienen que hacer en una presentación de video que me van a, en este caso, subir a la plataforma y no tiene que ser tardar más de 10 a 15 minutos su video donde hablarán de un software de gestión, el que ustedes quieran. Les vuelvo a repetir, hay infinidad de información acerca de los software de gestión. Solamente quiero que me hablen de uno por equipo y que me engloben todos los puntos que les acabo de mencionar. Entonces, esa es la actividad con la cual se va a evaluar lo que es la unidad número 3. Y ya si tenemos que retroalimentar y puntualizar el día miércoles de forma presencial, lo vamos a hacer. Entonces, ahorita lo que se va a hacer es esa actividad y desarrollarla para entregarla la próxima semana. Bien, de todas formas, les voy a dejar unas preguntitas ahorita por ahí en la plataforma para que me contesten en la hora de clase. ¿Sale, jóvenes? Gracias.